que no me pierda. Buenas noches, gusto saludarla. Igualmente, ministro, ¿cómo apoyará desde el ministerio, cómo se apoyará desde el gobierno, obviamente, esta tarea después de la reunión que hubo hace algunos días en el marco de concluir, de acabar con esto de los avasallamientos? A ver, la Constitución Política del Estado establece responsabilidades muy claras para la policía y para el ejército o las Fuerzas Armadas en su conjunto. Las Fuerzas Armadas intervienen en el Código Penal primero, después en una nueva ley que ha salido hace algunos años. Sin embargo, esto no ha podido parar los avasallamientos, sobre todo en el departamento de Santa Cruz. ¿Cómo le va, ministro? Un saludo desde La Paz. Buenas noches. A ver, usted acaba de mencionar algo y me permito consultarle esta situación para la claridad. La policía, en el tema de avasallamientos específicamente, ¿ha sido rebasada en el país? Por lo que veo en los informes, no, incluso el día de hoy la policía ha retomado el control. No ha habido un avasallamiento no ha habido no se ha sobrepasado a la policía, no ha ocurrido el hecho que la policía no ha podido actuar más. Por lo que podemos ver con claridad, la policía retomó el control de la zona y pudo llegar hasta los predios avasallados, de tal manera que la policía no ha sido rebasada en sus capacidades. ¿Qué quiere decir esto, ministro? ¿Que el ejército no va a llegar para apoyar la tarea de la policía? A ver, el ejército no tiene que llegar, el ejército tiene presencia en Santa Cruz y una fuerte presencia, de tal manera que no se va a movilizar nadie desde La Paz o desde Cochabamba. El ejército tiene la suficiente cantidad de tropas en Santa Cruz, entiendo. De tal manera que... Pero le hablo movilizar. desde los cuarteles, ministro. Obviamente que es entendible lo que usted nos dice. Mi pregunta es, desde los cuarteles llegar hasta los predios. No, de momento estamos listos para actuar. El ejército se encuentra listo al requerimiento de la policía y el requerimiento de las autoridades de Santa Cruz. Nosotros estamos listos para participar en cualquier momento. Pero mientras tanto, ministro, ¿no ve necesaria la participación de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en las tareas de desalojo, por lo menos, que es las que se van a realizar? Bueno, de momento no hay una solicitud de la policía. Hubo un momento de emergencia esta tarde en la que hemos estado atentos y prestos para prestar el auxilio si la policía así lo requiere. He conversado con el ministro de Gobierno este tema también. Estamos coordinando de manera permanente y manteniendo la información necesaria para actuar con claridad y dentro del marco de la ley. Bien, para que quede claro entonces, de momento no van a llegar a donde está la policía para el desalojo. Esto quiero que quede claro para que no brindemos otro tipo de información. Nos lo está confirmando el ministro de Defensa, porque la policía finalmente ha logrado llegar al lugar. Ustedes están listos, nos decía ministro, para poder llegar si la policía lo requiere. ¿Cuántos efectivos están listos para acompañar el trabajo policial? Bueno, en este tipo de acontecimientos actúan fundamentalmente los miembros de la Policía Militar y hay alrededor de 200 hombres listos para poder participar en cuanto sean requeridos. Ministro, en este tipo de circunstancias, si usted lo conoce bien y la población lo sabe porque no son hechos aislados, han sido recurrentes durante muchísimo tiempo, han habido sinfín de avasallamientos, unos más violentos que otros, incluso en el mismo lugar donde hoy se hizo el operativo en Las Londras, con respuesta violenta, con secuestro de efectivos policiales, de periodistas y todo aquello. En este sentido, ¿sabe qué pasa? Hacen el desalojo, los avasalladores se van para no ser detenidos, pasa un tiempo y vuelven a avasallar o van a otras tierras. ¿Están pensando ustedes desde el gobierno, desde el Ministerio de Defensa, desde el gobierno ejecutivo como tal, una tarea de vigilancia o control permanente para evitar más avasallamientos? ¿Hay algo al respecto? Mire,
Hemos participado de una reunión en Santa Cruz a convocatoria del presidente de la República y el gobernador Camacho, donde hemos tratado este tema con la reserva del caso, porque no se trata de hablar por hablar, sino de hacer un plan concreto, un plan que funcione. Yo creo que a diferencia de los anteriores gobiernos, hoy no existe complicidad de parte del gobierno que permita avasallamientos o que dé información de predios que puedan estar en algún conflicto y le den la información a los avasalladores. El presidente Paz Pereira ha sido muy claro en ese tema. Existe, por supuesto, un plan, por eso la policía está actuando ahora, el Ministerio Público también, y nosotros estamos esperando la convocatoria de estas fuerzas policiales si es que lo necesitan. El plan existe, es un plan operativo, no es nada que sea del otro mundo. Además, existe recientemente la creación de un batallón ecológico en Santa Cruz que ha finalizado con la escuela del antiimperialismo que existía en esos predios, y ahora existe un batallón militar que está dedicado a los temas de preservación de incendios, preservación de la ecología en el país. Y bueno, los avasallamientos precisamente son los que atacan a la ecología y a los predios que son avasallados, ¿no? Porque son loteados, se queman áreas verdes, no se respeta la vegetación, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que existe un plan de parte del Ministerio de Defensa, de parte del Ministerio de Gobierno, pero son planes operativos y, bueno, se van a mantener en reserva mientras esto sea necesario. Este plan operativo, además de buscar el desalojo de estas tierras, que entiendo en el país son más de 300, si no me equivoco son 331 predios tomados, más de 100 y tanto en Santa Cruz. Busca también la detención de los líderes, por ejemplo en Las Londras, creo que son 12 los líderes los que encabezan este avasallamiento. ¿Buscan también la detención de ellos? Por supuesto, la intervención del Ministerio Público y la policía está buscando el terminar con este tipo de conductas antijurídicas, porque el delito no es el camino que ha decidido el gobierno del presidente Paz Pereira, sino el respeto a la ley y a la constitución política del Estado. En tal sentido, si las personas cometen un ilícito, cualquiera sea este, pues bueno, van a ser procesadas de acuerdo a la ley y puestas a disposición de la justicia. Ahora, yo le quiero decir algo. Es evidente que existen toda esa cantidad de avasallamientos en la ciudad de Santa Cruz principalmente y en otras ciudades del país, pero nosotros estamos cumpliendo nuestra 10ª semana, no hemos cumplido ni 3 meses en el gobierno, con múltiples ocupaciones, como ustedes conocen bien, el estabilizar la economía, el proveer de gasolina y diésel a todo el país, todo lo que ustedes han visto y vivido en estos casi 90 días que estamos en el gobierno. Ahora, todo plan tiene un principio y un final. Y bueno, estamos comenzando ahora con una propiedad. En una semana serán 2, en 3 semanas serán 6. Bueno, iremos avanzando poco a poco. Trataremos de que no haya violencia. Y ustedes han podido ver ahora que la violencia no viene de la policía, sino que vino de los avasalladores o del pueblo donde estaban cerca las fuerzas policiales para hacer respetar la ley. Hacer respetar la ley en el país se ha vuelto muy difícil. Ustedes claro, ven, ministro, sin embargo, de acuerdo le decía, la experiencia de los avasallamientos que han sido recurrentes, eso es lo que ha ocurrido precisamente, avasallamientos violentos, gente incluso armada, lo sabe muy bien la población. Ante esta circunstancia y lo que usted explica, ministro, quisiera que me aclare un aspecto que también ha sido denunciado por las familias, por las personas afectadas, a quienes avasallaron.
que ellos, cuando ocurría esta situación, porque no fue en muchos de los casos de un momento a otro, ministro, sino era un acoso permanente, se iban acercando, los iban cercando, si vale el término, y después entraban a la tierra y nadie hacía nada. Usted acaba de hablar de un batallón ecológico. Cuando un propietario de un terreno, de una tierra, se vea amenazado por un avasallamiento, ¿ante quién tiene que acudir? ¿A quién tiene que llamar este batallón para que acudan y desalojen a esas personas? A ver, la ley es muy clara en eso. El que comete cualquier delito tiene que ir ante el Ministerio Público y ante la Policía Boliviana, que son las entidades llamadas por ley para detener a las personas, llevarlas a juicio, enjuiciarlas y, si es el caso, que sean sentenciadas por la comisión de algún delito. Y las Fuerzas Armadas solamente actuarán en la medida de que la policía boliviana sea rebasada en todas sus capacidades. Entonces, ahí sí nosotros estamos prestos a participar, porque no es solo nuestra voluntad, sino mandato de la Constitución Política del Estado. De tal manera que queda claro que la policía y el Ministerio Público es el lugar donde deben hacerse las denuncias por la comisión de cualquier delito en el país, exactamente igual con el avasallamiento. Pero lo que yo le decía hace un momento es que en el país se volvió cuesta arriba el cumplimiento de la ley. Entonces, el incumplimiento de la ley era la norma de parte de los ministros, de los funcionarios del INRA, no se hacía cumplir la ley. Y nosotros hemos decidido, por mandato de la Constitución Política del Estado, del presidente, de hacer respetar la propiedad privada en el país. Ahora, ese es un proceso, no va a ser un proceso de la noche a la mañana, no vamos a hacer una militarización de Santa Cruz ni de ninguna zona, vamos a acudir en caso de que sea necesario de que esto suceda. Pero vamos a hacer acciones muy concretas y de acuerdo a planes operativos muy concretos. Ministro, gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias por la información que nos ha brindado el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, nos ha acompañado esta noche, brindándonos algún detalle entonces del trabajo, de los planes operativos que están en curso ya para desalojos, Cecilia, pero también se supone para evitar más avasallamientos, sobre todo en Santa Cruz, también se han dado en el departamento del Lobo. No, sin duda alguna. Lo que nos queda claro, y esto es importante decirlo, porque también se había mencionado, Juan Carlos, en la tarde, es que a pesar de esta especie de reacción que hubo, no fue una emboscada porque no se consiguió el objetivo, o sea, no frenaron a la comitiva, lo intentaron pero no se frenó. Entonces, a pesar de este intento, las Fuerzas Armadas no han sido desplegadas al lugar, están listos, pero no se los ha desplegado hasta Las Londras todavía, no van a intervenir todavía, lo acaba de decir aquí en el programa el ministro de Defensa. Hoy se había anunciado y se había dicho el gobierno va a desplegar, el gobierno nacional. No, todavía esto no es así, lo ha dicho el ministro. Están listos para ir cuando el comandante de la policía, el comandante general, seguramente los llame y les diga, vengan por favor, los necesitamos. Por ahora, porque se había dicho iban a llegar a la madrugada, esto no es así. Sí.